Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Hace 200 años atrás, 1 de cada 2 niños moría antes de cumplir 5 años, usualmente víctimas de alguna enfermedad infecciosa. Hoy en día, la mortalidad antes de los 5 años es solo del 4%, lo que ha ido de la mano con el desarrollo de estrategias que han permitido enfrentar de mejor manera a las enfermedades infecciosas. Y entre esas estrategias, las vacunas han jugado un rol preponderante, permitiendo controlar brotes epidémicos de sarampión, rubiola, tos convulsa, polio, difteria, paperas y otras. Hoy en día, muchos países tienen planes de vacunación que incluyen a unas 14 vacunas, y de esas, 9 fueron desarrolladas por el mismo hombre, un científico que trabajando en la industria consiguió desarrollar en total unas 40 vacunas. Una de las vacunas que él desarrolló, llamada MMR, estuvo en el centro de atención cuando en 1998 un estudio aseguró que era la responsable de causar autismo en niños, generando pánico entre los padres y despertando las suspicacias de un periodista que logró llegar al fondo del asunto. Historias de vacunas revisaremos hoy en La Ciencia Pop. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com y se pueden anotar para hacer un aporte mensual a la causa. Agradezco como siempre los aportes de Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Claudia D'Alenson, Diego Molina, Macarena Vergara, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Chuchurex, Miriam Morales, Ana Lucía Luna, Cristian Subiabre, Fernanda Aguirre, Romina Mattioni, Patricio Marileo, Simón Castillo Riedemann, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten y Sergio Espinosa. Muchísimas gracias a todos. A inicios del siglo XIX, cerca del 45% de los niños y niñas morían antes de cumplir 5 años. Las enfermedades infecciosas asolaban a nuestra especie y en una época en la que la causa de las enfermedades era desconocida, una infección durante la infancia era muchas veces una condena de muerte. Sobrevivir a la infancia era entonces una odisea y muchas personas optaban por no bautizar a sus hijos hasta que superaran la primera infancia. Si lograban sobrevivir, ellos mismos podían elegir su nombre. Era claramente una época muy difícil para ser un niño o una niña. Probablemente uno de los recordatorios más brutales sobre la fragilidad de la vida de los hijos sea la tumba familiar del matrimonio conformado por los profesores daneses Lars Hansen Larsen y Emily Loret. Tuvieron un total de 16 hijos, pero solo 8 sobrevivieron a la niñez. 5 de esos hijos, Mary, Holger, Anna, Clara y Ellen, murieron entre el 3 de julio de 1903 y el 7 de julio de 1903. La causa de muerte, difteria, una enfermedad causada por la bacteria Corynebacterium diphtheriae, también conocida como el bacilo de Klebsiella, porque fue descubierto en 1884 por los bacteriólogos alemanes Edwin Klebs y Friedrich Lüfer. La difteria es una enfermedad a la que los médicos se referían antiguamente como el ángel ahogador de los niños, una descripción oscura y poética que se refiere al curso de la enfermedad, que en un número elevado de casos afectaba solamente al sistema respiratorio superior. La infección con la bacteria genera un recubrimiento, una suerte de tela gris y muy gruesa que se acumula progresivamente en la región nasofaringea, lo que dificulta que el individuo respire y trague. En cerca del 10% de los casos, la obstrucción respiratoria lentamente ahoga a los niños, las víctimas más recurrentes de esta enfermedad, hasta matarlos. Es una muerte lenta y durante mucho tiempo los padres solo podían presenciar impotentes cómo la enfermedad lentamente les arrebataba a sus hijos.
Es una enfermedad de la que hoy casi no escuchamos nada, porque en 1923 se inventó una vacuna contra la difteria, lo que contribuyó enormemente a bajar la incidencia de esta enfermedad hasta convertirla en un mal recuerdo. Vivimos, de hecho, en una burbuja epidemiológica y la mayor parte del tiempo no somos conscientes de ello. Las enfermedades que eran riesgos rutinarios de la infancia parecen historia antigua, y mientras que antes cada madre podía identificar el sarampión en un segundo, ahora incluso los mejores hospitales tienen que llamar a sus miembros mayores del personal para que confirme las sospechas de un caso de sarampión, ya que los médicos y las médicas más jóvenes jamás han visto un caso en la vida real. Todo eso gracias a las vacunas. El día de hoy, la mayor parte de los países del mundo usa recurrentemente unas 14 vacunas en los planes nacionales de inmunización que se aplican durante la infancia y que evitan que las niñas y niños mueran de manera prematura debido a una enfermedad infecciosa. De esas 14 vacunas, 9 fueron desarrolladas por la misma persona, Maurice Hilleman. La vida de Maurice Hilleman está marcada por las enfermedades infecciosas. Nació en una granja en Montana el 30 de agosto de 1919, en la fase final de la pandemia de influenza de 1918. Durante el parto, su hermana melliza murió y 2 días más tarde también lo hizo su madre, debido a complicaciones que siguieron al parto. En 1927, Maurice Hilleman contrajo difteria y estuvo a punto de morir, pero se logró recuperar y se convirtió en un científico muy prolífico, que trabajando en la industria farmacéutica logró desarrollar unas 40 vacunas, 9 de las cuales se consideran parte esencial del arsenal de vacunas que han permitido modificar las estadísticas de mortalidad infantil. Hilleman creció como parte de una comunidad religiosa muy conservadora, pero su carácter rebelde no aceptaba del todo la religión. En una ocasión fue sorprendido leyendo El origen de las especies de Charles Darwin en la iglesia. Era un texto prohibido para su comunidad, pero él quería saber qué podía ser tan peligroso en un libro como para prohibirlo. Lo que encontró en el libro fue la ciencia y decidió seguir ese camino. Estudió microbiología y química en la Universidad de Minnesota gracias a becas de excelencia académica y más tarde hizo un doctorado en microbiología en la Universidad de Chicago. La formación que recibió lo preparó para la vida académica, pero Hilleman, que había crecido en una granja y trabajó desde muy pequeño en diversas labores, tenía otros planes. Él quería hacer cosas, quería irse a trabajar a la industria, y esos deseos no fueron muy bien vistos por sus profesores, que miraban con algo de desprecio el camino que había decidido recorrer. Después de 4 años trabajando en la compañía farmacéutica E.R. Skip de New Jersey, Hilleman se fue al Instituto de Investigación Médica Walter Reed, una institución que formaba parte del Ejército de Estados Unidos, donde comenzó a estudiar enfermedades respiratorias y particularmente los brotes de gripe. Allí fue el primero en demostrar que los virus de la gripe poseen mecanismos que les permiten modificar su genoma a través de mutaciones y del intercambio de segmentos de su genoma, lo que les permite eludir a los anticuerpos previamente desarrollados por una persona. Es como si el virus se pusiera un bigote falso y nuestro sistema inmune ya no lo reconoce. Esto explica por qué nos debemos vacunar contra la influenza todos los años. La vacuna del año pasado generó protección contra un virus levemente diferente y la respuesta inmune que hemos montado ya no nos sirve. En abril de 1957, una misteriosa enfermedad comenzó a diseminarse rápidamente por Hong Kong. El personal de salud describía una multitud de niños con miradas vidriosas y más del 10% de la población de la ciudad estaba infectada con la gripe. La comunidad científica no pareció prestar mucha atención, pero Maurice Hilleman reconoció la amenaza. Se estaba gestando una pandemia. Hilleman pensó que la enfermedad era causada por una nueva cepa de gripe y por lo tanto podría ser mortal si llegaba a los Estados Unidos o a otras naciones. Hilleman no era particularmente bueno para seguir la cadena de mando, así que decidió tomar la iniciativa. Se comunicó con una base militar del ejército de los Estados Unidos en Japón y pidió que identificaran a algún paciente de esta nueva gripe. Pidió que le hicieran hacer gárgaras con agua salada,
que escupiera el contenido en una taza y que se lo enviaran a Estados Unidos. Hillman recibió las muestras una semana más tarde y él y su equipo trabajaron 14 horas diarias durante 9 días para aislar a la cepa del virus, el que fue incubado en huevos fertilizados de gallina, para más tarde enfrentar a ese virus con el suero de personas, para verificar qué tan abundantes eran en la población los anticuerpos contra este virus. Hillman no pudo encontrar a una sola persona que tuviera anticuerpos contra esa cepa de la gripe. Hillman envió entonces muestras del nuevo virus a otras organizaciones de investigación, lo que permitió confirmar que solo unas pocas personas, todas mayores de edad, que habían sobrevivido a la pandemia de gripe de 1889, tenían en su sangre anticuerpos que lograban unirse a este virus. Eso significaba que casi todo el mundo estaba en riesgo de contraer a la nueva cepa. Al darse cuenta del poco tiempo que el país tenía para prepararse, Hillman se puso en contacto directamente con los fabricantes farmacéuticos y les pidió que hicieran una vacuna a partir de sus muestras. También le exigió a los criaderos de aves que los gallos, que usualmente son sacrificados para no quitarle espacio a las gallinas ponedoras de huevos, fueran mantenidos vivos para poder fertilizar suficientes huevos para preparar la vacuna. Por aquella época, uno de los métodos más efectivos para generar una vacuna era atenuando el virus. Para esto, el virus era crecido en un hospedero diferente al ser humano, como en huevos embrionados de gallina, lo que luego de un tiempo permitía seleccionar a un tipo de virus que crecía muy bien en huevos de gallina, pero no tan bien en seres humanos. De esta forma se generaba un virus infectivo, pero solo levemente, que causaba un cuadro muy suave de la enfermedad, pero que al mismo tiempo permitía activar la respuesta inmune para que, cuando nos encontráramos con el virus silvestre, pudiéramos defendernos. A pesar de que su trabajo aún no había sido revisado por la principal agencia reguladora de vacunas de los Estados Unidos, la División de Normas Biológicas, las compañías farmacéuticas estuvieron de acuerdo con Hillman. Debido a que las regulaciones ahora son mucho más estrictas, este tipo de solución alternativa sería imposible el día de hoy. También contribuyó el carácter de Hillman, un hombre algo tosco en el trato, que usualmente hablaba de una forma muy poco académica y que tenía en su oficina una colección de cabezas humanas en miniatura que había hecho su hija usando manzanas. Cada cabeza representaba a un empleado que él había despedido. Debido a la perseverancia de Hillman, 40 millones de dosis de la vacuna habían sido fabricadas para el momento en el que la gripe golpeó a las costas estadounidenses, en el otoño de 1957. En última instancia, el virus mató a 1.100.000 personas en todo el mundo y se estima que 116.000 de esas muertes ocurrieron en los Estados Unidos. La vacuna de Hillman evitó que millones de estadounidenses se contagiaran y el ejército de los Estados Unidos le otorgó a Hillman una medalla de servicio distinguido por su trabajo. Unos años más tarde, otra acción poco convencional de Hillman le permitió dar los primeros pasos para generar una vacuna única que pudiera proteger a los niños de manera simultánea del ataque de 3 virus. Esa vacuna, llamada MMR, fue la protagonista de un fraude médico sin precedentes, cuando en 1998 un investigador en el Reino Unido declaró que podía causar autismo en los niños. Una historia que terminaremos de revisar después de esta pausa. ¿Sabías que tienes hasta el 30 de septiembre para elegir un nuevo régimen tributario? ¿Te has informado sobre cuáles serán los efectos de la modernización tributaria en tu empresa? Si tienes dudas sobre estos y otros aspectos legales y tributarios, solicita una reunión virtual en MR Legales, www.mrlegales.cl. Más información en su Instagram y Facebook @mrlegales y también en su cuenta de LinkedIn MR Legales. Y si tu emprendimiento o pequeña o mediana empresa quiere aparecer en este espacio publicitario como auspiciador y llegar a las más de 12.000 personas que semanalmente escuchen este podcast, contáctame al correo gabriel@divulgacion.cl.
A la 1 de la mañana del 21 de marzo de 1963, Maurice Hilleman, que a esa altura ya estaba trabajando para la compañía farmacéutica Merck, fue despertado por su hija de 5 años, Jerry Lynn, que se quejaba de dolor de garganta. Hilleman tocó el costado de la cara de su hija y detectó una hinchazón reveladora debajo de la mandíbula que sugería que la niña estaba con paperas. Para la mayoría de los niños, las paperas era una enfermedad molesta, nada peor que una hinchazón dolorosa de las glándulas salivales. Sin embargo, Hilleman sabía que a veces podía dejar en los niños secuelas bastante graves, como sordera e incluso esterilidad, por lo que podía llegar a ser una condición bastante peligrosa. El científico lo pensó durante un rato, se levantó y condujo hasta su laboratorio de investigación. Tomó algunas cosas de un cajón y volvió a su casa. Despertó a su hija y, usando una varilla de madera con un trozo de algodón en la punta, tomó una muestra de la garganta de su hija. Con esa muestra de virus, Hilleman inventó una vacuna contra las paperas, que se conoce como la vacuna Jerry Lynn, y que es la vacuna que se usa hasta nuestros días para inmunizar en contra de las paperas. De hecho, hay una foto muy conocida en donde aparece Jerry Lynn mirando cómo un médico vacuna a su hermana menor contra las paperas, vacuna que fue creada usando un virus que salió de su garganta. Hilleman también contribuyó de manera decisiva en el desarrollo de una vacuna segura y efectiva contra el sarampión, y en 1971 consiguió cristalizar una idea que había tenido años antes: conseguir una vacuna que tuviera 3 virus atenuados para conseguir en un par de pinchazos lo que habitualmente se conseguía con 6, proteger a los niños en contra de 3 virus de manera simultánea: sarampión, paperas y rubiola. Así nació la vacuna MMR, por sus siglas en inglés, Measles, Mumps and Rubella. La vacuna MMR es ampliamente utilizada en todo el mundo y se calcula que unas 500 millones de dosis han sido administradas en más de 100 países solo desde el año 2001, y con resultados muy importantes para la salud pública. El sarampión, por ejemplo, causó 2,6 millones de muertes al año antes que la inmunización se convirtiera en algo común. Esto ha disminuido a 122.000 muertes por año a partir del año 2012, muertes que ocurren principalmente en los países más pobres y que no pueden pagar una vacuna. Sin embargo, una de las vacunas más usadas y exitosas del mundo experimentó una grave crisis de confianza debido a la ambición de un hombre inescrupuloso y al mayor y más dañino fraude científico de toda la historia de la medicina. Brian Deer no era un desconocido en el mundo del periodismo de investigación. Durante años se había dedicado a investigar fraudes médicos y su trabajo en el Sundance Times era considerado como serio y metódico. El año 2004, Brian Deer viajó de Inglaterra a Estados Unidos para asistir a un congreso sobre autismo. Su objetivo era entrevistar al médico Andrew Wakefield, fundamentalmente para el reportaje que estaba preparando. Durante una pausa en el salón donde se efectuaban las ponencias, Wakefield conversaba con un colega cuando Brian Deer, acompañado de un camarógrafo, se le acercó y le dijo: Dr. Wakefield, I'm sorry to interrupt. Brian Deer, Channel 4 Television. Could I talk to you about your research, sir, and your commercial ambitions? Excuse me. Could I talk to you, sir? Parents have very serious questions to ask you, sir. Excuse me, sir. Dr. Wakefield, sir. Sir, could we talk to you about your products, sir? Dr. Wakefield, sir. Dr. Wakefield, siento interrumpirlo. Soy Brian Deer. ¿Podemos conversar sobre su investigación y sus ambiciones comerciales? Andrew Wakefield miró sorprendido a la cámara, tapó el lente con su mano derecha y salió corriendo. La investigación que Brian Deer llevaba a cabo en ese momento permitió descubrir el que hoy es reconocido como el fraude médico más dañino de toda la historia, revelando una compleja trama cuyo objetivo era el enriquecimiento personal y que además vulneró la dignidad de 12 niños y sus familias. La historia había comenzado 6 años antes, con una investigación científica que fue publicada en 1998 en la prestigiosa revista The Lancet. En el estudio, todavía muy preliminar, un grupo de investigadores sostenía que era posible que la vacuna 3 vírica, la famosa MMR,
contra el sarampión, paperas y rubiola pudiera causar un cuadro neurológico regresivo del comportamiento acompañado de diarrea y que fue bautizado por estos investigadores como enterocolitis autística. De manera inusual para un estudio de esta naturaleza, muy pequeño y todavía preliminar, su divulgación fue precedida por una conferencia de prensa realizada en el Hospital Royal Free de Londres, donde trabajaban los responsables de la investigación. Como era de suponer, el estudio conmocionó profundamente a los sistemas de salud de todo el mundo. La vacuna señalada por los investigadores, que usualmente se aplica en 2 dosis, una al año y otra un par de años después, había sido desarrollada en la década de los 70 por Maurice Hilleman y con los años se había convertido en una de las más administradas en todo el mundo. Los investigadores prepararon un video en el cual el autor principal, el Dr. Andrew Wakefield, sostenía que si bien las vacunas eran necesarias, la evidencia que tenían mostraban que la sobrecarga que producía esta vacuna triple en el sistema inmune podía desencadenar los síntomas ya descritos. Consideraban que dicha vacuna podía resultar peligrosa y que lo más razonable era crear una nueva vacuna para sustituirla. El plan original de los investigadores era describir los resultados destacando que se trataba de una voz de alerta, que la evidencia todavía no era concluyente y que era necesario seguir recolectando datos. Sin embargo, una vez encendidas las cámaras y las luces, Wakefield decidió tomar una actitud mucho más agresiva con respecto a los cuestionamientos a la seguridad de la vacuna tresvírica y manifestó su convicción de que la vacuna debería suministrarse de manera individual. El estudio levantó un grito de alerta y sus conclusiones llamaron tanto la atención como su metodología. En los 12 casos analizados, los padres de los niños mencionaban que los síntomas habían aparecido menos de 2 semanas después de la aplicación de la vacuna triple vírica. Esta simple correlación representaba para muchos una causalidad. Como la vacuna se había aplicado poco antes de la aparición de los síntomas, ergo la vacuna era causante de estos. El revuelo que produjo esta noticia provocó una suerte de histeria colectiva y las tasas de vacunación cayeron rápidamente en Inglaterra e Irlanda, lo que a su vez produjo brotes letales de sarampión. El sistema de salud se enfrentaba a un verdadero conflicto. Por un lado, el peligro potencial descrito por Wakefield y por otro, el llamamiento por parte de las autoridades médicas para vacunar a los niños. Muy pronto se iniciaron estudios de mayor escala para confirmar o desmentir las conclusiones que los tenían en vilo. No pasó mucho tiempo antes de que una nueva evidencia, que analizó a cientos de miles de niños, pusiera en entredicho las conclusiones de Wakefield. Los números no cuadraban y en las nuevas investigaciones no se hallaron pruebas de que la vacuna tuviera efectos nocivos. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? En septiembre de 2003, Brian Deer se interesó en el caso y contactó a la madre de uno de los niños, identificado como el niño número 2 del estudio, que era el que presentaba los síntomas más característicos de los descritos por Wakefield. Al poco tiempo, la madre comentó a Deer que una asociación antivacunas de Inglaterra, llamada JABS, le había recomendado contactar con el Dr. Wakefield, quien se encontraba recolectando evidencia que le permitiera demandar a los fabricantes de las vacunas por haber causado un daño neurológico a sus hijos. Sería una demanda conjunta que agrupaba a más de 1.500 familias, todas representadas por el abogado Richard Barr. La madre también le dijo a Deer que los primeros síntomas de su hijo, movimientos repetitivos de la cabeza y gritos sin causa aparente, habían aparecido 6 meses después de haber recibido la vacuna tresvírica. Deer notó que algo no iba bien, ya que esto no coincidía con la descripción que había hecho Wakefield en su investigación, ni tampoco en la conferencia de prensa, donde se mencionaba que el niño número 2 había presentado los síntomas solo 2 semanas después de ser vacunado. Debía seguir investigando. Deer solicitó una entrevista con John Walker Smith, un reputado gastroenterólogo y coautor del trabajo de Wakefield. Entonces le preguntó su opinión sobre las discrepancias que había en el relato de la madre y lo descrito en el trabajo. La conclusión de Walker Smith fue que o bien la madre les había descrito mal el caso de su propio hijo, o bien el trabajo tenía un error. ¿Era posible un error tan grave? Deer se reunió entonces con el padre del niño número 11, quien sorprendido leyó el trabajo publicado en The Lancet,
pues no había dado su consentimiento para que lo publicaran. Era verdad, dijo, que se habían contactado con él y que había viajado desde los Estados Unidos a Londres como parte de un estudio que pretendía reunir evidencias sobre los peligros de las vacunas, pero jamás se le comentó que los resultados serían publicados. Tampoco sabía, hasta lo que había leído en la prensa, que se preparaba una demanda en contra del laboratorio fabricante de la vacuna, actualmente llamado GSK, para la cual el abogado Barr había contratado a Wakefield como un asesor experto. Así, el niño número 11 se convertiría en la pieza clave de este puzzle, cuando su padre, revisando los datos publicados, le dijo a Brian Deer: «Esto no es verdad». ¿Qué era lo que no era cierto? Un elemento clave del estudio: el tiempo de aparición de los síntomas. Según lo publicado en The Lancet, los síntomas del niño número 11 aparecieron 2 meses antes de lo que constaba en su historial médico. Pero lo más increíble era que estos incluso se manifestaron 1 mes antes de recibir la vacuna triple. Deer continuó con su investigación y entrevistó a más padres. Pronto descubriría un nuevo dato revelador. 1 año antes de publicarse el trabajo, Wakefield había solicitado la patente para una nueva vacuna contra el sarampión y un tratamiento para la enterocolitis autística. Pero eso no era todo. La revisión de las fichas clínicas también aportó un dato significativo. De los 12 niños del estudio que habían sido diagnosticados con autismo, solo 1 cumplía con ese perfil. Los restantes presentaban síntomas relacionados más bien con trastornos del aprendizaje. Además, enrareciendo aún más el ambiente que se respiraba, todos los niños provenían de familias que pertenecían a grupos antivacunas y la mayoría se conocían entre sí. Por si fuera poco, Deer descubrió también que no hubo un consentimiento informado en la realización de colonoscopías, punciones lumbares y otros ensayos practicados en los menores, ni tampoco autorización para usar sus datos en el estudio publicado. Poco a poco, todo comenzaba a encajar. El artículo de Brian Deer, que develó la discrepancia entre lo publicado y los datos de los informes médicos y evidenció el flagrante conflicto de interés no informado por Wakefield, detonó una enorme investigación por parte del Consejo General de Medicina del Reino Unido. Sus conclusiones fueron que Andrew Wakefield había falsificado los datos del estudio, engañado a sus colegas y a los padres de los niños, y que había cometido actos crueles, deshonestos y despreciables. El 24 de mayo de 2010, este consejo revocó la licencia médica de Andrew Wakefield, quien huyó a Estados Unidos. El daño, sin embargo, ya estaba hecho. En Estados Unidos, créanlo o no, Wakefield fue recibido con los brazos abiertos por los grupos antivacunas, que lo convirtieron en una suerte de guía espiritual de un movimiento que día a día crece en ese país y que entre sus promotores destacan actores de Hollywood, figuras de la TV y políticos. En septiembre de 2016, 2 meses antes de la elección presidencial de Estados Unidos, el candidato Donald Trump se reunió con Andrew Wakefield para conversar sobre vacunas. Maurice Hillman murió el 11 de abril de 2005, luego de una muy prolífica carrera en Merck y luego de haber generado productos farmacéuticos que, en conjunto, han salvado la vida de más niños que cualquier otra intervención que se haya realizado. Bueno, esa fue nuestra historia de hoy. Espero que les haya gustado. Nosotros, como siempre, nos escuchamos la próxima semana. Recuerden lavarse las manos, usar mascarilla y, como siempre, que la ciencia los acompañe.